Bien, respetable público, eh, una vez más nos vemos, esta vez por un medio digital, y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de la retórica vista desde la perspectiva del teórico francés Roland Barthes. Roland Barthes es un semiólogo francés quien desarrolló su trabajo principalmente entre los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, con el cual divulgó la perspectiva semiótica, especialmente con base socioriana, y desde ella analizó una serie de fenómenos culturales. Sin embargo, en uno de sus libros, La aventura semiológica, él explora los alcances que tuvo la disciplina de la retórica desde la época de la antigua Grecia, pasando por el periodo del Imperio Romano y especialmente eh, hace foco en los alcances que esta práctica, la retórica, tuvo para la iglesia durante el periodo de la escolástica. Lo que nosotros vamos a hacer es entender o relacionar el enfoque retórico con la práctica comunicativa. Entendamos que la retórica es una actividad que está, primero que todo, entendida en un marco comunicacional como un recurso, como una estrategia para lograr influir en la conducta de otras personas. La retórica que nosotros conocemos es la retórica occidental. Sin embargo, existen antecedentes, especialmente en América, de que los pueblos precolombinos tuvieron prácticas retóricas que fueron descritas en las crónicas durante el periodo del virreinato, de la conquista y después el virreinato, e incluso con posterioridad a la independencia de las provincias españolas de América eh, en el siglo XIX. Así las cosas, nosotros tenemos registros, por ejemplo, acá en Chile, que dan cuenta de que los mapuches tenían prácticas discursivas que eran características de su comunicación oral, que se daban en contextos particulares, como por ejemplo presentación de personas, bienvenida a extranjeros, eh, argumentación a propósito de disputas de cualquier tipo y que tendrían características particulares que evidentemente no se corresponden con las características de la tradición europea. Sin embargo, dan cuenta de que también en estas comunidades existiría una preocupación formal, estilística, por el decir con el objetivo de influir. Bien, em, vamos a ir viendo entonces cómo analiza Bartes el fenómeno de la comunicación retórica. Yo había propuesto al inicio de la sesión que no pudimos hacer el día martes pasado, esta actividad era presentar una situación en la que ustedes asumían el rol de profesores en ejercicio y que debían decir unas palabras en el contexto de la despedida de un docente, un colega de ustedes que ya llevaba 30 años de ejercicio profesional y él se iba a jubilar y que ustedes querían homenajearlo con algunas palabras. Entonces, la idea que subyace a esta actividad es que ustedes tengan la experiencia de tener que improvisar, tener que decir eh, y ver cómo lo hacemos. Los griegos se enfrentaron a este desafío y lo resolvieron produciendo una estrategia que es la estrategia retórica. Para Bartes, la retórica antigua es uno de los primeros intentos sistemáticos de codificar el discurso, establecer una gramática del arte de persuadir, es decir, dotar al lenguaje de una técnica consciente para influir en los otros. ¿Qué quiere decir esta idea? Fundamentalmente, la retórica busca establecer un método ordenado,
un método estructurado que se pueda enseñar y obviamente se pueda aprender y que permita crear un discurso mediante un procedimiento, como decía, enseñable y aprendible. Pero además de la retórica como un procedimiento para estructurar discursos, eh, en la visión, en el análisis, perdón, que hace Barthes de la práctica retórica, también aborda o destaca, mejor dicho, la posibilidad de establecer una gramática del arte de persuadir, es decir, proponer una estrategia de persuasión utilizando un recurso que es tanto estético como formal. O sea, también se entiende la retórica como una técnica, como una techné, no solamente como un texto escrito, sino como una práctica fáctica, como una acción en la realidad y que tiene una estructura, como decía, enseñable, aprendible. Eh, Dice Barthes que la retórica antigua es una de las primeras grandes semiologías de Occidente porque transforma el lenguaje, perdón, en un objeto analizable y manipulable. Lo estetiza, lo codifica y lo instrumentaliza. Veamos estas tres acciones. La retórica le da a la práctica comunicacional para influir en otros un carácter estético. ¿Qué quiere decir esto? Que le permite incorporar elementos de belleza en el decir, de belleza en el hacer comunicativo. Lo codifica, se refiere a lo que habíamos dicho hace un momento, es decir, lo, lo estructura de manera que se pueda ver, entender, enseñar y aprender. Y lo instrumentaliza en tanto dota a una persona que se está comunicando retóricamente de una herramienta comunicativa que es, eh, en la medida en la que la pueda usar adecuadamente, una herramienta para persuadir, para convencer, para influir en las conductas de otros. Por otra parte, Barthes advierte que la retórica nace en un contexto muy específico, en la democracia griega, donde el hablar bien, entendiendo por esto hablar persuasivamente, es un capital político. Esto también se va a manifestar en la cultura romana. En el Imperio Romano, la posibilidad de influir en otros en el contexto político era una práctica cultivada e incentivada en todo espacio donde el debate, eh, el intercambio de ideas tuviese cabida. Ahora, se dice que, bueno, no se dice, lo dice Barthes, que el origen de la práctica se habría dado en los tribunales de Siracusa con los sofistas Corax y Tisias. Recordarán ustedes que la práctica sofista es una práctica en la que un filósofo defiende un punto de vista, persuade a su auditorio de la conveniencia, del valor de una posición, pero perfectamente podría en otro lugar defender el punto de vista contrario. Y lo hace porque cuenta con un conjunto de herramientas retóricas que le facilita esta actividad. También se menciona, eh, y esto carguémoslo a la cuenta de los mitos, que en la isla de Rodas se habría producido una situación en la cual, eh, al carecer de hombres que pudieran ir a la guerra, la comunidad, de hecho un dictador, contrató los servicios de un grupo de mercenarios y les ofreció como pago por sus servicios tierras en la propia isla. Los mercenarios habrían cumplido su tarea, habrían peleado, habrían vencido, habrían recibido de parte de este dictador estas tierras y se habrían asentado en ese territorio. Sin embargo, al cabo de un tiempo cambia el sistema de gobierno, cambia el poder y aparece un nuevo sujeto, un nuevo gobernante, quien desconoce
los acuerdos del gobernante anterior. Enfrentados a esta situación, los mercenarios entienden que no pueden utilizar sus armas para pelear por sus tierras y deciden ir al ágora y utilizar la palabra esta vez como herramienta. Y aquí se habría producido una interesante mezcla de las estrategias guerreras, las estrategias que tenían los mercenarios para desempeñarse en el campo de batalla, con la práctica discursiva. Es una visión eh, mítica, como les digo, no está documentado, pero tiene bastante razón en los términos siguientes. La práctica del debate, al recibir la, la ayuda de esta estructura discursiva que era la práctica retórica, se transforma en una práctica muy parecida a la guerra de palabras, podríamos llamarla así. Y esa guerra tenía como dije, tenía una herramienta poderosa en la estructura del discurso que estaba prevista por el sistema retórico. La retórica se entiende entonces como una técnica que tiene 5 partes que corresponden al esquema clásico del planteamiento retórico. Son las 5 partes, podríamos decir, las 5 partes de la arquitectura del discurso que van a tener 2 dimensiones, una dimensión práctica y una dimensión simbólica. Una dimensión práctica se refiere a las cosas que hay que hacer para argumentar retóricamente, para construir un discurso retórico. Y por otro lado, en el ejercicio mismo, cuando ya estamos haciendo la argumentación, también hay 5 partes que debemos respetar para producir el texto, el texto retórico, también canónico, también clásico. Entonces podemos ver la retórica como una práctica y la retórica como un tipo de texto. Eh, Fíjense ustedes, bueno, todo esto también está tomado del planteamiento de Aristóteles. Aristóteles se ocupó de analizar la expresión retórica y su análisis y su propuesta de cómo debía ser fue tomada, fue la base de lo que se transformó después en la retórica medieval, en las discusiones que se establecían en la iglesia y que tenían evidentemente un objetivo eh, distinto. Ya no se trataba de, bueno, siempre se trata de persuadir al otro, pero en el sentido medieval, la búsqueda de la persuasión era además para persuadir al auditorio o al contrincante de la verdad. La retórica entonces, con la incorporación de la lógica, se transformó en un mecanismo para acceder, en un recurso para acceder a la verdad y para participar a otros de esta verdad. La primera parte, la primera pieza de de esta estructura retórica es la inventio. Es el arte de encontrar los argumentos. Barthes hace una observación que es muy aguda. Él dice, en esta parte el orador busca los tópicos disponibles, los lugares comunes o ideas recurrentes desde las cuales puede construir su persuasión. Y esto a nosotros nos puede parecer extraño porque en nuestra visión de mundo actual, eh, si nosotros argumentamos sobre lugares comunes, sobre las ideas recurrentes, podríamos estar incurriendo en un error, porque al público le llama más la atención, le llaman más la atención las ideas innovadoras, las perspectivas novedosas, los puntos de vista eh, no conocidos. Y en ese sentido, para la sensibilidad actual, incurrir en una argumentación que considere lugares comunes, ideas recurrentes, podría parecer un ejercicio equivocado. No lo era así en la época clásica, en la Grecia antigua, cuando surge la práctica retórica, la persuasión se logra en tanto el orador sepa identificar cuáles son los lugares comunes o las ideas recurrentes que están validadas por el receptor o por la comunidad hacia donde dirige su discurso. En otras palabras, podríamos decir que en la perspectiva de la
argumentación clásica, los lugares comunes, las ideas recurrentes, van en la línea de los supuestos que tiene la comunidad hacia la cual nos estamos dirigiendo. Y son esos supuestos los que nosotros debemos considerar para construir la base argumentativa, el, el dispositivo de ideas. Pero fíjense, esto es más bien un inventario de ideas. ¿Cuáles son los temas de los cuales nosotros podemos hablar? ¿Cuáles son las ideas que nosotros debemos presentar? Pero todavía no se establece la forma en la que esas ideas serán presentadas. La inventio, dice Barthes, es el repertorio de lo decible. Una vez que tenemos estas ideas, tenemos estos conceptos, estos supuestos, de los cuales queremos convencer o persuadir a nuestra audiencia, pasamos a la segunda fase, perdón, que es propiamente la dispositio o la disposición, que consiste en tomar estos argumentos y ordenarlos estratégicamente. Este orden se da también en 5 partes y es esta disposición la que está en relación más directa con el texto argumentativo. La, la argumentación retórica se entiende, como he dicho, en 2 dimensiones. Una dimensión como una práctica que incorpora distintos niveles de la comunicación, y otra que es más específica, que es más, eh, digamos, que es mucho más, que se concentra mucho más en el discurso y que tiene una estructura claramente identificable. De hecho, hacia el final de esta exposición yo les voy a mostrar 2 argumentaciones que tienen 2 puntos de vista distintos, pero una idéntica disposición. La disposición tiene introducción, donde se busca establecer el contacto emocional con la audiencia, la narración de los hechos, que es donde se presentan los antecedentes, la demostración, que es donde se produce la argumentación propiamente tal, la refutación, que considera la posibilidad de incorporar el punto de vista contrario y atenderlo para refutarlo, y la conclusión o peroratio, que es la síntesis de la exposición con especial énfasis en una vinculación emocional con la audiencia. Esta estructura no solo organiza el contenido, sino que impone, como dice Barthes, una teleología. ¿Qué significa esto? Una búsqueda de un efecto, una búsqueda de un fin. Y el fin es la persuasión, es el cambio en el punto de vista, es la adopción de un nuevo punto de vista o la generación de una actitud que depende de los objetivos que tiene el argumentador. Una tercera dimensión, saliéndonos de este texto y volviendo a la retórica como una praxis, está la dimensión de la elocutio o la elocución. Y aquí, si en la primera parte nosotros debíamos elegir los argumentos, en la segunda crear la estructura del texto, en la tercera parte, en la elocutio, se consideran los elementos retóricos propiamente tales, el tono, las figuras literarias que el emisor va a utilizar, va a emplear en su argumentación, disponiéndolas, estas figuras retóricas, estratégicamente para lograr el efecto que persigue. Finalmente, hay 2 eh, fases o dos aspectos de la praxis retórica que Partes recupera de Aristóteles. La primera de ellas es la memoria, la número 4 en nuestra secuencia. La memoria se refiere no solamente a la capacidad de recordar el discurso, sino de almacenarlo como una estructura. No es repetir palabra por palabra, sino entender la estructura que uno tiene, que ha definido, y poder llevarla a la práctica desde el punto de vista de la articulación oral, desde el punto de vista del decir. Mm, Es una memoria que en en algunas comunidades se enseñaba desde muy pequeño.
Se le enseñaba al orador a memorizar lo que tenía que decir, a darle intención, a poder, ¿a qué me refiero con esto? A poder articular ese texto porque entiende la estructura subyacente. ¿Mm? Y si se le olvida una palabra o algo así, bueno, tiene con qué completar lo que falta. Y todo esto se corona con la quinta dimensión de la praxis retórico-argumentativa, que es la actio o la ejecución del discurso, la dimensión performativa. ¿Y a qué se refiere esto? A la actuación. Muchos oradores aprendían de los actores para poder introducir gestos, para poder introducir impostaciones de voz que le dieran a la expresión retórica el efecto que se buscaba producir. Ahora, esta práctica retórica, dice Barthes, podríamos decir que murió cuando dejó de ser cuando dejó de ser una práctica social y se transformó en una disciplina escolar. Esto lo dice porque durante muchos años después del medioevo, evidentemente, en el siglo XIX, en el siglo XX, se enseñaba la retórica y enseñaban sus partes y se enseñaba a producir textos estructurados argumentativamente de acuerdo a sus criterios, pero no tenía vigencia en la actividad social, no tenía vigencia en la actividad humana. Se transformó en una especie de una caja de fórmulas, dice Barthes. Y coincide esta con el paso de la oralidad a la escritura como forma dominante de producción discursiva. Ahora, Barthes plantea que la retórica no ha muerto del todo y que en otras formas, como en la política, en la publicidad, en el cine, en la moda, también pervive. Y perviven tanto todas estas prácticas tienen una estructura. Nosotros podemos observar hoy día que los influencers tienen intuitivamente cada uno de ellos un sentido retórico. Si ustedes siguen o estudian a influencers, ya sea en sus videos en Instagram, en TikTok, en YouTube, van a advertir que tienen muletillas, que tienen fases. O sea, el video tiene una estructura que es más o menos ordenado. A Pablo le apetece comer guatitas. Entonces, ese es el punto de entrada y es el punto de contacto con... bueno, no voy a hacer un cosplay de Roro, pero ustedes espero que entiendan de qué va esta idea. Pero yo les había dicho que íbamos a... Hola, creo que no nos habíamos visto. Que íbamos a analizar dos discursos argumentativos para que ustedes puedan ver cómo opera la redacción, la escritura del texto argumentativo siguiendo los principios retóricos. Denme un momento, por favor, para compartir con ustedes este documento. Y aquí está. Bien. Fíjense en este texto. Ciudades para respirar. El futuro se mueve a pie. Son 5 párrafos, cada uno de ellos corresponde a cada una de estas partes que les describí cuando hacía referencia a la dispositio. Parte con el exordio, con la introducción, que busca captar la benevolencia de la audiencia. Dice, damas y caballeros, fíjense en un tono formal, en un tono eh, tradicional, si ustedes quieren. Cada día al despertar, muchos de nosotros abrimos la ventana y respiramos humo. Adviertan la pausa intencional y respiramos humo. El bullicio del tráfico nos da los buenos días y la prisa por llegar a destino nos roba poco a poco el alma. ¿Es esto lo que queremos seguir llamando progreso? Esta pregunta abre o despierta la curiosidad, o busca abrir, busca despertar la curiosidad de la audiencia. ¿Es esto lo que queremos seguir llamando progreso? La narratio tiene como finalidad contar cuáles son los antecedentes del tema, plantear el contexto si ustedes quieren.
Durante décadas hemos organizado nuestras ciudades en torno al automóvil. Construimos autopistas en lugar de parques, semáforos en lugar de árboles, ruido en lugar de silencio. Adviertan esa reiteración como un recurso retórico. La promesa era movilidad y libertad, pero hoy pasamos más tiempo atascados que avanzando, más tiempo pagando combustibles que disfrutando el trayecto. El contraste como una figura retórica y nuevamente la reiteración. Las estadísticas lo confirman. El 30% de las emisiones urbanas proviene del tráfico motorizado. Y ya tenemos el contexto en el que se va a levantar el punto de vista, o sea, la argumentación, partiendo por los argumentos a favor. Reducir el uso del automóvil no es solo deseable, es posible. Experiencias en ciudades como Ámsterdam, Bogotá o Colombia, o Copenhague, perdón, demuestran que la bicicleta y el transporte público no solo funcionan, sino que transforman. Menos autos implican menos contaminación, menos ruido, más salud, más espacio público y más equidad social. Un sistema de movilidad sostenible mejora incluso el ánimo colectivo. La ciudad respira y nosotros con ella. Ahora viene eh, una tarea en el cuarto párrafo, en la cuarta parte, que es la refutatio, una tarea muy inteligente, porque en la exposición se consideran los puntos de vista ajenos, los puntos de vista contrarios, para refutarlos en el discurso. Algunos dirán que no todos pueden dejar su auto, que hay distancias, cargas, rutinas. Y es cierto, no se trata de prohibir, sino de priorizar. La transición debe ser gradual, inteligente y justa. Pero lo que no podemos hacer es seguir justificando la inercia con excusas. Lo verdaderamente costoso no es cambiar, sino no cambiar. El precio lo pagamos en enfermedades, en estrés, en el futuro de nuestros hijos. Se espera que con esta parte la audiencia esté mucho más cercana al punto de vista que se quiere establecer. Y esta tarea se cierra, se espera que se consiga con la última parte, que es la peroratio, la conclusión emocional y también la apelación a la audiencia, el llamado a la acción. Hoy tenemos la oportunidad de rediseñar nuestras ciudades, no como garajes extendidos, fíjense la metáfora, sino como espacios para vivir, caminar, jugar, respirar, una enumeración de actividades. No se trata solo de movilidad, sino de dignidad. La pregunta ya no es si podemos vivir con menos autos. La pregunta es, ¿cuánto más estamos dispuestos a perder por no intentarlo? Cambiemos el rumbo. El futuro no se acelera, se construye paso a paso. Ah, no, rueda, rueda. En esta, no, disculpen, me confundí, pero vamos bien. En esta parte se está apelando en el cierre, se está apelando a la audiencia para que adopte el punto de vista que se ha buscado durante toda la exposición conseguir. Pero tenemos otro punto de vista. Si este es ciudades para respirar, el futuro se mueve a pie, hay una respuesta. Autonomía sobre ruedas, defender la libertad de movernos. Y ya desde el título se nos da eh, el marco ideológico desde donde surge esta otra argumentación, que es la libertad. Exordio es la misma búsqueda de establecer una conexión con la audiencia y se busca desde el amigos. Yo les marqué en la lectura anterior que era damas y caballeros, era un plano mucho más formal. Pero en este, el decir amigos ya está introduciendo mañosamente esta conexión con la audiencia. El orador se siente amigo de la audiencia y es en ese sentimiento o desde ese sentimiento que construye su discurso. Amigos, digo,
Cuando se habla del automóvil, a menudo se lo presenta como el villano de la ciudad moderna. Sin embargo, ¿no es también un símbolo de libertad, de progreso, de la capacidad humana para ir más allá de sus propios límites? Antes de condenarlo, quizá debamos comprender mejor su papel en nuestras vidas. El texto anterior buscaba establecer la atención sobre lo que viene a través de una pregunta. Este lo busca mediante una afirmación que es lo suficientemente oscura como para que el auditorio diga, a ver, ¿cuál es este papel del automóvil en nuestras vidas? Viene ahora la narratio, que es el planteamiento del contexto, de los antecedentes. Desde su invención, el automóvil ha transformado profundamente la vida urbana. Ha permitido conectar barrios, regiones y personas. Ha sido motor de desarrollo económico, generador de empleo e innovación tecnológica. Observen que la enumeración es un recurso característico del discurso. Para millones de ciudadanos, el auto no es un lujo, sino una necesidad. El contraste. Para trabajar, estudiar, cuidar a la familia o simplemente desplazarse sin depender de horarios rígidos o sistemas de transporte poco confiables. Ahora viene la argumentación, la confirmatio, perdón. El automóvil otorga autonomía, permite elegir la ruta, el momento, la compañía. En muchas ciudades, el transporte público no cubre todos los sectores ni garantiza condiciones de seguridad o higiene. Además, la industria automotriz está evolucionando. Los autos eléctricos, híbridos y autónomos no solo son cada vez más eficientes, sino también más amigables con el medio ambiente. El problema no es el auto en sí, sino el mal uso o la falta de planificación urbana. Prohibir o restringir drásticamente su uso sería, en muchos casos, una medida injusta y regresiva. Adviertan ustedes la coherencia ideológica. Estamos hablando de la libertad como un valor que nos lleva a la evolución y al desarrollo, y la restricción de la libertad como una medida regresiva, no solo injusta, o sea, que nos retrotrae a un modo de ser anterior. Ahora viene la atención al punto de vista contrario, la refutatio. Se argumenta que debemos reducir el uso del auto por el bien del planeta y de la salud pública. Y sí, debemos hacerlo con conciencia, pero no a costa de sacrificar derechos de movilidad, especialmente para quienes viven en zonas periféricas o tienen necesidades particulares. Obligar a todos a usar bicicleta o a caminar largas distancias es una solución idealista, pero no realista. Fíjense el juego de palabras como un recurso, como una figura retórica. La ciudad debe ofrecer alternativas, no imposiciones. No todos tienen el privilegio de elegir. Hacia el final de cada segmento se desliza una sentencia que busca dejar pensando al auditorio. En el último párrafo, en el cierre, en la conclusión, que, como decía, llama a la acción y busca establecer una vinculación emocional con la audiencia, este texto eh, culmina así. En lugar de demonizar al automóvil, aprendamos a integrarlo mejor. Pensemos en ciudades inteligentes, con vías bien diseñadas, autos limpios, circulación ordenada y opciones reales para todos. No se trata de volver al pasado, sino de avanzar con equilibrio, porque la verdadera sostenibilidad también respeta la diversidad de necesidades humanas. El auto, bien utilizado, no es el enemigo del futuro, es parte de él. Y ahí se espera que la audiencia se venga abajo aplaudiendo. Como ven, son estructuras, son estructuras que tienen una lógica, que buscan cada una de esas partes producir un efecto psicológico particular. Y en tanto efecto psicológico, despertar una actitud. En otras palabras, conseguir una comunicación. Eso es el contenido de esta clase. Espero que les haya interesado y el material lo pueden descargar también en esta misma página.
Que tengan ustedes un bonito lo que sea, días, tardes.